creo que no es. Gracias. Compartir pantalla. Esto sí es. Compartir. De lo que es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que el Señor espera que cada uno de nosotros haga. Y vamos a hablar hoy precisamente de el plan de Dios. Nosotros leemos en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces aquí vamos a ver el plan que Dios tiene para salvar al hombre. No existen 2 o 3 planes. En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6, leemos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, Dios tiene un plan. No tiene muchos planes. Dios tiene una forma, un plan para salvar al hombre. Y el plan para salvar al hombre que tiene Dios se llama el Evangelio. Alguien que me recuerde qué es el Evangelio. La muerte, Son las buenas nuevas de salvación. Sí, pero el Evangelio es la muerte, la la sepultura sepultura y la resurrección de Jesús. Jesucristo. Ok. Cuando nosotros miramos el pasaje en Marcos que dice, vayan y prediquen el Evangelio, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es el mandamiento? ir ¿A qué? a predicar ¿Qué? el La evangelio. muerte, la sepultura y la El resurrección. Evangelio. Entonces, hermanos, miren, esto también lo conocemos nosotros como la Gran Comisión, y es la Gran Comisión. O sea, esto no está para que nosotros... ¿qué pasó acá? Bueno, esta no es. Siempre me equivoco. Déjenme un segundito, ténganme paciencia. Así es esto. Entonces, quizás la pregunta más importante para toda persona, que toda persona debe hacerse es esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lastimosamente, pocas veces las personas se hacen esas preguntas. Las personas tienen otras preguntas o tienen otras prioridades. Pero pensar en la salvación de nuestras almas, yo creo que sería como importante o no. ¿Qué piensan ustedes? Lo más importante que existe. ¿Sí? Nuestra obligación como discípulos de Jesús es cumplir su mandamiento e ir a predicar el Evangelio. Pero miren, vuelvo y recalco, hay que ir a predicar el Evangelio. Muchos fieles salen por las calles y van por las casas predicando el Evangelio. Y gracias a esa labor, muchos han obedecido y han entrado a ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. No obstante, esta tarea de ir a predicar el Evangelio muchas veces es dispendiosa y desgastante. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces la tarea de salir a predicar el Evangelio es dispendiosa y desgastante? Porque la gente no tiene interés, dice mi mamá. Elizabeth, si vas a hablar, Tavares, si vas a hablar, pues si abres el micrófono, te escuchamos. Pues que muchas veces la gente lo rechaza. A veces tenemos que dedicar muchísimo tiempo y la gente al final a veces, bueno, gloria a Dios sí creen y hay veces que no. Ok. Mi experiencia personal siempre ha sido una bendición cuando yo he ido. Es cierto. Puede que nadie se convierta ese día, pero, y puede que alguien me haya hablado hasta mal, pero de todos modos, generalmente cuando termino yo con una bendición, con una alegría, con un gozo. Ok, eso es aparte, Daniel, porque pues esa es, digámoslo así, que es la satisfacción del deber cumplido. No hacemos tampoco nada maravilloso. No estoy menospreciando el trabajo, pero también tenemos que entender que no estamos haciendo nada maravilloso, estamos simplemente cumpliendo con lo que se nos encomendó.
¿cierto? Correcto. Entonces, pero cuando nosotros hacemos eso, pues claro, es muy chévere. Ojo, empieza Daniel a abrirme cajas de Pandora por acá. Te la estoy devolviendo. Hay que enseñarle a Esther Anoche Oh, nos visitó Néstor en la congregación nuestra donde yo estaba hablando sobre el bautismo. Y claro, entonces ahí fue Néstor el que empezó a hacer las preguntas. No, para este hermano hay que enseñarle. Bueno, hermanos, el estudio del martes va a ser acerca del rencor. No, entonces, claro, esa es la satisfacción que nosotros tenemos. Pero ojo, nosotros, el mandamiento a nosotros es, vayan y prediquen el evangelio. Nosotros no tenemos ni la obligación, y no tenemos esa obligación porque no tenemos el poder de convencer a nadie. Amén. Nosotros no convencemos a nadie. La palabra convence. Pero entonces ahí es donde el trabajo se vuelve dispensioso y se vuelve fatigante, porque sí, muchas veces salimos y claro, cuando las personas nos escuchan, llegamos con una sonrisa, y cuando las personas nos insultan, pues también tenemos que llegar con la misma sonrisa. Y ustedes dirán, ¿cómo así, hermano? Pero después de que lo tratan a uno bien mal. Pues usted salió a hacer lo que usted tenía que hacer. Allá él sí no quiso escuchar, eso es problema de él. Usted ya, como Pilato, se lavó las manos, ¿cierto? Pero vamos a mirar también por qué razón, motivo, circunstancia, es que esta tarea muchas veces se nos vuelve pues tan dispensiosa, tan desgastante. 69. En ocasiones, muchas personas no quieren oír, no nos quieren oír, nos cierran la puerta, nos tratan mal, nos insultan, nos echan la policía, ¿cierto? Eso pasa en ocasiones. Vamos a ver qué pasa en otras veces. Un segundito por acá. Hago esto, ya. En otras, nosotros mismos nos enfrascamos en discusiones teológicas antes de cumplir el objetivo impuesto. ¿Cuál es el objetivo que nosotros debemos de tener cuando salimos a predicar el evangelio? Ya les dije. Hablar de la muerte, sepultura y resurrección. Predicar. El objetivo es predicar el evangelio. Esa fue la comisión que nos dio Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y Jesús les dijo, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dos cosas que debemos hacer. Primero, cuando salimos a evangelizar, tener muy claro el objetivo es predicar el evangelio. Responderle a las personas la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Segundo, encontrar lo que nos une en lugar de enfocarnos en lo que nos separa. Para eso, para las diferencias, está el discipulado. La realidad es que el Señor quiere que nosotros aprovechemos al máximo ese espacio con esa persona, o nosotros debemos aprovecharlo al máximo, porque nosotros nunca sabemos si vamos a tener otra oportunidad de hablar con esa persona. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en ¿qué? En lo que nos separa. Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos la verdad del Señor. Amén. Amén, La ¿cierto? palabra, tenemos su palabra. Sí, tenemos la palabra. Tenemos una doctrina que es la doctrina de los apóstoles. Amén. Amén. De acuerdo, como hemos estudiado, sí. Ok. Y porque somos porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque tenemos la doctrina, porque tenemos la verdad, eso nos autoriza a ultrajar, violentar, tratar mal, condenar, juzgar al que piensa diferente y no tiene ese conocimiento. No, señor. No. Entonces, ¿por qué nosotros cuando salimos a evangelizar no nos enfocamos en el evangelio, en predicar el evangelio, sino que muchas veces salimos a qué? Ay, qué rico encontrarme con un testigo de Jehová para yo enseñarle que Jesucristo sí es Dios. Ay, ojalá me encuentre con uno de esos que habla en lenguas para coger la Biblia y darle en la cabeza, porque es que es cuál hablar en lenguas, hombre, esas cosas que ellos hablan. Hay un montón de mentiras. Ay, ojalá me encuentre con un pastor de esos que cobra diezmos. Y bueno,
en países latinoamericanos, pues ojalá me encuentre con un católico bien mariano, para yo decirle que es esa idolatría y todo eso que se va a condenar. Felicitaciones al que me muestre en la Biblia que eso fue lo que nos mandó a hacer el Señor Jesucristo. Se lo aplaudo de verdad. No. Y dejo el sarcasmo con el que aplaudí. Nosotros podemos tener la verdad. Podemos ser la iglesia verdadera. Pero eso a nosotros jamás, escúcheme bien, hermano, jamás nos da el derecho o nos da el privilegio de atentar moral, verbalmente contra otra persona. Esa persona a la que usted está juzgando, esa persona a la que usted está diciendo idólatra, esa persona a la que usted está diciendo que cree en una mentira, por esa persona también murió Jesús. Y su trabajo y mi trabajo es traerlo a los pies de Jesús. No hacerlo un enemigo de Jesús. Entonces, nosotros nos enfrascamos en eso. No, para eso está el discipulado. Yo no sé cuántas veces voy a tener la oportunidad, si voy a tener la oportunidad de estudiar con esa persona una segunda vez. Y yo pierdo 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, queriendo mostrar mi verdad. Porque es mi verdad la que quiero mostrar, hermanos. Y no vayan a levantar la mano y decirme, no, hermano, nosotros queremos mostrar la verdad del Señor. No, la verdad del Señor es el Evangelio. Esa es la verdad del Señor. A ver, Jesús, ¿a quién le estaba diciendo esa gran comisión inicialmente? ¿Quiénes fueron los receptores originales? Los apóstoles. ¿Y por qué Jesús no le dijo, y enséñeles que no guarden la ley de Moisés, que no hagan esto, que no hagan aquello? ¿Por qué no les dijo? Porque ¿qué es el Evangelio? Eso no era lo relevante. Eso no es lo relevante. Muy bien, Yamil, porque es que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ah, no, pero lo aplicamos para nosotros porque somos unas criaturas únicamente. Los demás, condenaditos.com. ¿Sí? Néstor. Ahí es donde salir a predicar el Evangelio, salir a evangelizar, se nos convierte en una tarea dispensiosa. Entonces, recuerden, 2 cosas que tenemos que hacer. Lo primero es, salgo a predicar el Evangelio. Lo segundo es, no me voy a enfocar en discusiones teológicas. Para eso está el discipulado. Amo cuando funcionas así de bien. Hoy vamos a ver 6 pasos concisos para que las personas entiendan qué debe hacer para ser salvas. ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces, el plan de salvación. Lo primero que una persona tiene que hacer es oír. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, ¿qué crea fe en las personas? ¿Qué fue lo que creó fe en nosotros? El oír. El oír. ¿Sí? Entonces yo tengo que arrancar por ahí. Ah, es que yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Ya te está escuchando. Ya te está abriendo la oportunidad. ¿Sí? Salvo que te diga como dicen los niños acá, no oigo, tengo orejas de pescado. ¿Sí? Dicen los niños malcriados, ¿cierto? Pero él ya te está escuchando. Ah, no, es que, sí, vos crees en Dios. Sí, yo creo en Dios. Y perteneces a alguna religión. Y ahí empezamos nosotros con nuestra teología. Religión. Pero nos fascina hablar de religión. Si es que yo no sé cuándo el cristianismo lo volvieron religión. A mí me dicen, es que a mí no me gustan las religiones. Cuando a mí me dicen, es que a mí no me gustan las religiones. Ahí vamos muy bien porque a mí tampoco. A mí tampoco. A Jesús no le gustaba la religión. A Jesús le gustaba la forma de vivir. El cristianismo es una forma de vida. ¿Sí? Y empieza por dónde. Las personas van a empezar a tener fe por lo que oyen. ¿Sí? Entonces ahí es muy importante, hermanos, en eso, cuando yo quiero que se me entienda muy bien. La palabra de Dios no necesita que nosotros le añadamos nada. De hecho, no debemos añadirle nada. Pero como nosotros vivimos en una sociedad donde la gente está hiperinformada y esa hiperinformación lo lleva a estar mal informada, entonces también es bueno
cuando yo tengo algo, cuando yo muestro algo de mi vida personal, de lo que Dios ha hecho en mí. Pero ojo, pues no vayan a empezar pues con el testimonio de todo muchacho que se monta al bus, que no, que es que yo era drogadicto, robaba a la gente, todo, pero el Señor tocó mi corazón, entonces ahora le estoy pidiendo una colaboración para no quitarle el celular. Perdón, no, eso no. Sí, no, o sea, no ese tipo de cosas, pero lo que Dios ha hecho en tu vida de verdad, eso va a ayudar a que la gente escuche. Entonces ustedes van a decir, hermano, pero venga, eso ayuda para que la gente escuche, sin embargo, la gente tiene que escuchar la palabra de Dios. Sí, pero la gente está reacia. Entonces busquemos cómo abrir la puerta para que ellos escuchen la palabra de Dios. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Pero el plan está completo con oír. No. No está completo con oír. El plan no está completo con oír. Porque el oír dice que el oír causa fe, ¿cierto? Entonces, acto seguido, después de oír, viene el creer. Porque cuando la gente escucha, empieza a creer. Y eso se llama fe, ¿cierto? Aquí va a hacer un paréntesis, un momentico. Necesitamos nosotros, voy a hacer un paréntesis, ya voy a hablar directamente a nosotros, la Iglesia del Señor. Tener mucho cuidado en lo que estamos oyendo. Porque así como la fe viene por el oír, también se va por lo que yo me pongo a escuchar. Cuando yo me pongo a escuchar la murmuración del hermano X contra el hermano Y, ahí estoy haciendo que mi fe también empiece a menguar. Cuando yo le escucho a todo el mundo porque todo el mundo habla de Dios, ahí estoy permitiendo que mi fe empiece a menguar. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿Listo? Con lo que oímos. Y eso debería de ser hasta algo para la vida, hermanos. No solamente para la vida espiritual, sino para la vida secular. Porque a veces nosotros terminamos creyendo cosas que oímos, pero nunca vimos y resulta que no fueron así. No pasaron así. Ahorita me pasaron un ejemplo, me pasaron un WhatsApp de un caso de violencia intrafamiliar y la novia tiró al novio desde el piso 15, desde un piso 15. Yo lo miré así, yo pude. Cuando después me vuelve a llegar el video, pero ya no solamente con el tipo volando y dándose contra el piso, sino que un video más largo de 2 minutos, y se ve que uno, o el tipo estaba jugando y le pudo el cuerpo, le pudo la gravedad, o el tipo se suicidó. Porque en el video se ve varias veces el tipo en la baranda del balcón haciendo esto. Y después se ve que el tipo se pasa, se pone así y quiere hacer así como que se suelta. O sea, no sé si se soltó voluntariamente, si fue que cuando se fue así le agarró, pero no nos podemos quedar solamente, oímos, entonces ya, eso fue así. No, ojo con lo que estamos escuchando. Por eso, lo que crea fe es oír la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de fe, ¿cierto? La fe, la que nos lleva a creer, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Eso dice Hebreos 11:6 en la Nueva Versión Internacional. Entonces, es aquí, hermanos, donde nos vamos a encontrar la gran mayoría de personas. Que la gran mayoría de personas creen en Dios. ¿Es así o no es así? La gran mayoría de personas con las que nosotros nos topamos a diario creen en Dios. Sí. A su manera. El problema es que no le creen. Crisis, Daniel, crisis. Entonces, por creer en Dios, no es solamente que vamos a llegar a la salvación. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? ¿Ustedes creen que Dios es uno? Sí. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, el creer que nos lleva a la salvación es el creerle a Dios. Hermano, va. A nosotros nos vendieron un concepto de fe muy folclórico, muy suavecito.
Ah, no, es que el asunto está en creer en Dios. La salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si yo me pongo a analizar, oír ya es una obra. No, Así es una acción. creer ya es una obra. Ahora, el asunto es que la fe, dice el apóstol Pablo, que es un don de Dios, que no es de nosotros. O sea, Dios nos permite que nosotros creamos. Entonces la pregunta aquí no es, ¿usted cree en Dios? Sino, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? Ah, ¿cómo así, hermano? No, pero es que, no, vea. Todos los ejemplos, los invito a que ustedes lean Hebreos capítulo 11, allá donde está el salón de la fama de los de fe. De los héroes de la fe. Todos ellos le creyeron a Dios. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham. Abraham, ¿sí o no? Sí, Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice el texto. sí. ¿Qué le creyó Abraham a Dios? ¿Cuáles? Todas las promesas. La promesa. Iba a ¿Cuál? tener una nación grande. Sí, y ya. ¿Cómo así de simple? Iba a ¿Cómo ser así de padre de sencillo? muchas gentes. Así de sencillo. Ay, Abraham, crea en mí que usted va a ser padre de mucha gente. No, No, le dijo que En saliera, mi Biblia, que saliera de allí, que fuera, que dejara a su epa, casa, a su en mi parentela. Biblia, en la versión Reina Valera de 1960 dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. sí. Y Abraham dijo, sí, señor, yo le creo. Ah, pero Y señor, yo salió. estoy muy cómodo aquí en la casa de mi papá. No voy a ir por allá a sufrir, señor. Usted es todopoderoso. Usted es todopoderoso. Pues hágame aquí. ¿Por qué me tengo que ir por allá? No, ahí fue donde dice la Biblia. ¿Y qué hizo Abraham? Cogió a su mujer, cogió a su sobrino y arrancó. Obedeció. Obedeció. Entonces, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, creerle a Dios. Entonces, llevamos 2 de 6. 1, oír. 2, creer. Vamos a mirar el número 3. Arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de rumbo. ¿Cómo así? Hermanos, miren, nosotros confundimos mucho el significado de la palabra arrepentimiento. Porque nosotros confundimos arrepentimiento con remordimiento. Y son dos sentimientos totalmente diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Sí? Se lo explico de una forma que me la explicaron a mí hace algo más de 30 años, pero se me grabó. A ver, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es remordimiento? El tipo que llega a su casa un viernes en la noche con unos tragos en la cabeza, golpea a su esposa, golpea a sus hijos y se acuesta a dormir. Al sábado se despierta, ve el desorden que hizo, todo, su esposa está por allá triste, llorando, y pues levanta, se baña, se va y trae un pollo para el almuerzo, le trae una rosa, y estoy arrepentido. Pero a los 15 días, vuelve la mula al trigo, vuelve lo mismo. ¿Dónde estuvo el arrepentimiento? No hubo tal. Le causó remordimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de 180 grados. No es un cambio de 360, porque si hago 360 vuelvo a quedar donde estaba, ¿no? Es un cambio de 180 grados. Voy para allá. Ese no es el camino. ¿Qué tengo que hacer? Paro, me devuelvo. Eso es el arrepentimiento. Entonces, yo oigo, creo, y cuando empiezo a creer, es porque empiezo a entender de qué, de que hay unas cosas en mi vida que necesitan cambiar. Entonces es allí donde yo, ¿qué hago? Me arrepiento, cambio de rumbo. ¿Sí? Y al cambiar de rumbo, Pedro, eso fue lo que le dijo Pedro en Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor.
Entonces, mire cómo vamos adelante, cómo vamos avanzando acá. Tengo que oír, ¿sí? Para que eso genere fe en mí. Eso genera fe. Y la fe me lleva a reconocer que tengo que. Y creerle a Dios. No, o sea, ya la fe me llevó a reconocer que yo tengo que. Arrepentirme. Que yo tengo arrepentidos, no, yo tengo cosas para arrepentirme. Pecado. Que yo tengo pecado. Cambiar. Por eso, mire el texto que acabamos de leer. Así que arrepiéntase para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, tiempos de refrigerio, dice la Reina Valera del 60. Entonces, la fe me lleva a reconocer que yo tengo un problema que se llama pecado. Y que el pecado, mis pecados, necesitan ser borrados. ¿Y eso cómo se logra? ¿Dónde se logra? ¿Cuándo se logra? En el bautismo. En el bautismo. Bendito que pueda. Pero antes de bautizarme, yo hago otra cosa. Confesar. Yo voy a confesar. Exacto. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo importante de confesar? ¿Qué es lo que yo tengo que confesar? Que crees en Jesús. Y que Él es mi Señor. Y que Él es mi Señor. Yo creo en el Señor. Y que Él es mi ¿Sí? Señor. Y que yo lo voy a hacer mi Señor, mi Dios, mi amo, mi gobernador. Él es el único que salva. Sí, pero por eso le voy a dar ese puesto de honor. Es un puesto de honor. Eso es lo que yo tengo que confesar. Pero confesarlo con mi boca, creerlo en mi corazón y vivirlo con mi vida. Valga la redundancia de vida, ¿no? Pero es vivirlo. Ay, sí, yo creo que Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Y yo vivo de todo menos como si Jesús fuera el Señor. Pues ahí no estoy haciendo mucho. Entonces, una vez confieso, entonces ya entendí que tengo pecados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Confesar y confesarle esos pecados al Señor. ¿Para qué? Aquí viene el bautismo. Pedro les dijo, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hermanos, el punto de la salvación es el bautismo. Porque en el bautismo se borran nuestros pecados. Sin bautismo no hay lavamiento de pecados y con pecados no nos podemos presentar delante del Señor. Amén. Amén. ¿Tenemos claro eso? Es claro. Sí, señor. Que sin bautismo no hay salvación. Amén. Yo no sé. Discúlpeme la analogía que voy a utilizar. ¿Sí? Porque voy a utilizar una palabra que va a sonar fea. Pero toléreme en esto, por favor, toléreme en un poco de locura, como dijo el apóstol Pablo. Sí. Hermanos, yo no sé de cuándo acá una manada de cochinos que le tienen miedo al agua, que no les gusta mojarse, dijeron que uno era salvo repitiendo la oración del pecador. Pues hermanos, yo he leído el libro de Hechos varias veces, las cartas de Pablo, he leído el Nuevo Testamento varias veces y no recuerdo en ninguna haber escuchado tal. No existe la oración del pecador en la Biblia. Así es que se le inventaron unos cochinitos que no les gusta el agua. La gente que no le gusta el agua, se inventaron la oración del pecador. Miren, hermanos, nosotros no somos quien para poner o quitarle a las escrituras. La Biblia dice, arrepiéntase y bautícese para que sean borrados los pecados. Si la Biblia dice que hay que bautizarse, eso hay que hacerlo. Pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en todo este proceso?
es prácticamente inmediato. Ok, El tiempo que Dios tenga en el corazón de la gente. ok. En todos los ejemplos de la Biblia, todos los bautismos, excepto el de Pablo, fueron en el mismo momento, casi inmediato. El del carcelero el de Filipos fue ¿Y por qué el de Pablo no? en el periodo de 2 horas y el de Pablo se tardó 3 días. ¿Pero por qué se tardó 3 días el de Pablo? Porque venía en el camino. No, pero él estuvo No, pero 3 él días en llegó a Damasco. Damasco y pasaron 3 días, es lo que Él dice el pasó 3 texto. días ciego en Damasco, que el Señor le selló su vista, digamos, Sí, por 3 días. ¿Qué sí. hizo Pablo en ese momento? Meditar sobre toda su No, vida, lo que no, había yo no voy a, sucedido, yo no voy a entrar a arrepentirse, especular qué hizo Pablo etcétera. O porque yo no sea, soy Pablo, ¿cierto? mm, Y no sabemos si la Biblia no nos lo dice. Es que eso Pero no sale en la Biblia. el bautismo de Pablo no se tardó 3 días porque Pablo se demoró 3 días. No, a los 3 días llegó Ananías. A Pablo le dijeron, Pablo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te va a hacer dar cosas contra el aguijón. Después le dijo, ve a Damasco y allí se te dirá lo que debes de hacer. Cuando él llegó a Damasco, no llegó nadie. Él llegó ciego, sí, llegó ciego. Y pasó 3 días en penumbra hasta que al tercer día, porque a los 3 días, no sé, solamente Ananías llegó al tercer día. Si alguien tiene alguna dificultad con comprender eso, y si alguien tiene venga, Ananías, ¿usted por qué fue a los 3 días y no fue el primer día que llegó Pablo a Damasco? Tranquila, permanezca fiel, muera. Y allá en el cielo, cuando encuentra con Ananías, le pregunta por qué fue a los 3 días y no fue el primer día, porque eso no va a ser para salvación. y Ananías Pero va a decir, Dios me dijo fue en ese que momento. fuera el tercer día. Sí, entonces, ¿qué va a pasar allí? Pablo llega, se queda en Damasco, pero cuando Ananías llega y le predica a Pablo, ¿qué le dice a Ananías? Tal vez es el único caso, en ese sigo que tal vez sea el único caso que Ananías le dice a Pablo, que se le dice al otro, venga, ¿usted por qué no se bautiza? Ananías le dice, venga, ¿y usted qué? ¿Por qué te detienes? Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y en ese momentico se bautizó. O sea, ¿cuánto tiempo se demoró Pablo cuando le dijeron qué tenía que hacer para hacer? En el Nada. acto. Ah, En el acto. ahí mismo obedeció. Entonces, hermano, miren, ¿cuánto tiempo necesita una persona para comprender esto? Nosotros nos tardamos algo cerca de 21 minutos, 26 minutos explicándolo. ¿Qué tanto tiempo necesita una persona para comprenderlo? Para entender que necesita creerle a Dios, para reconocerse a sí mismo como pecador. Si tiene el corazón dispuesto, es de inmediato. Es ahí mismo. Ahí mismo, perfecto. Pero el problema es que si tiene el corazón dispuesto, porque entonces empieza, no, pero es que mi religión, no, pero es que mi creencia, no, pero es que mi padre, no, pero es que a mí ya me bautizaron, que se va a poner brava mi mamá, mi papá, si me bautizo otra vez. Daniel. Sí, venga. No saquemos la hermana Rosario se está muriendo la risa ahí. No saquemos todas las objeciones que normalmente nos sacan. Una persona escucha esto, ¿cuánto tiempo necesita para entenderlo? De inmediato. Ahora, a esa persona que lo entendió de inmediato y en ese momentico dice, ¿saben qué? Yo reconozco que definitivamente yo necesito ser salvo. Yo quiero ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Como preguntó el carcelero. ¿Qué tiene que hacer en ese momentico? Hacia el agua. Páselo por una piscina a ver si él dice como el eunuco, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hermanos, mucho cuidado. A nosotros nos encantó ponerle largas a la salvación de la gente como si nosotros fuéramos los dueños de la vida y la salvación de la gente, los dueños de la vida de la gente. No, pero es que esa persona se emocionó y se bautizó. Eso es problema de él. A la larga eso es problema de él, no lo convierte en un problema suyo.
Porque es que yo no sé la intención del corazón de nadie. Mire, nadie puede garantizar que por hacer un curso de discipulado de X cantidad de tiempo, esa persona se va a bautizar y va a ser fiel. No lo pudo garantizar Jesús con los apóstoles, va, que Judas siempre le salió torcidito. Pedro le salió mentirosito. Después de 3 años con él, ahora lo vamos a garantizar nosotros, hombre. Hay como dice un personaje de una comedia que yo, payasos es que son. Payasos es que somos nosotros ahí con él. Hermano, cuando una persona pide el bautismo, es ya. Ah, hermano, pero es que no hemos estudiado con él. No, venga. El otro texto de la Gran Comisión, que es el que aparece en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, lo va a parafrasear. La Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas hasta que yo venga. Es que la salvación no se termina en el bautismo, ahí empieza. Si usted cree que su trabajo con el nuevo convertido fue llevarlo a las aguas del bautismo, despierte, porque es su responsabilidad discipularlo, enseñarle todas las otras cosas. Enseñarle por qué esto sí y por qué esto no. ¿Y qué más le tenemos que enseñar? El último paso, porque si bien el bautismo es donde se sella la salvación, ahí no termina. Pues si termina, si saliendo de las aguas del bautismo, vamos pasando la calle, nos pisó un carro, morimos 0 kilómetros, ¿cierto? Pero pues normalmente no pasa eso. Lo otro es perseverar. Decirle a la gente, solo puede seguir hacia adelante. En la última parte de Apocalipsis 2:10, el Espíritu Santo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, sin mirar mis hermanos, atrás como en el arado. Sin mirar atrás, vamos es para adelante. Pero eso se le enseña a la gente después de que se bautiza. No, es que hermano, yo necesito entender primero si en 2 Corintios el que subió hasta el tercer cielo fue Pablo o quién fue. Pues no lo dijo Pablo, que fue el que lo escribió, a saber yo. Entonces no es eso. El punto aquí, ¿cuál es? El punto es, enfoquémonos en predicar el evangelio. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando una persona dice, ay hermano, pero es que yo acabé de hablar con ella, llevo 15 minutos y ya me está diciendo que lo bautice. Bautícelo. Bautícelo. ¿Ya qué sigue? Sáquelo de las aguas del bautismo y empiece a enseñarle. Porque ese sí que tiene muchas cosas que aprender todavía. Amén. 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 Eso es lo que tenemos que hacer. No nos desgastemos, hermanos, no nos desgastemos en, no, venga, es que usted primero, yo primero le voy a enseñar por qué no hay que adorar a la Virgen. Y ahí facilito con un buen mariano, te puedes gastar 1, 2, 3, 5, 15 semanas y él te va a sacar, si es un buen mariano, esos, la gente que estudia. Ah, bueno, entonces allá en México, cuando la morenita de Guadalupe se le apareció a Juan Diego. ¿Cuál Juan Diego? ¿Quién es Juan Diego? ¿A cuál Juan Diego se le apareció? A ver, ¿quién es de México? Aquí hago preguntas fáciles. Al indígena Juan Diego. Epa, ¿sí? Ah, no, hermano, lo que pasa es que yo sí entiendo eso, pero ¿cómo así que Jesucristo es Dios? Porque es que, pero si es un Dios, pero más chiquito, dice el testigo de Jehová, porque yo creo. Miren, contéstese en la siguiente pregunta. Cuando ustedes se bautizaron, ¿fue porque entendieron la necesidad que tenían de ser salvos o porque ya tenían claras todas las cosas? Teníamos la necesidad de ser salvos. Entendimos la necesidad de ser salvos. Claras todas las cosas, no las tenemos todavía. Bueno, hay muchos que no la tienen clara todavía y todavía no la entienden. Que ellos Por eso. piensan que es al creer que ellos se salvan. No, por eso. Ese es el trabajo nuestro, Daniel. Pero yo ya estoy hablando de nosotros, de la Ahora, iglesia del Señor. perfecto. Ahora, la pregunta es,
me gustaría que nos dijera qué es lo que debemos decir sobre la muerte, sepultura y resurrección. Si tenemos solo 10 minutos con una persona o 5 minutos. ¿Cómo le abordamos? ¿Qué le decimos? Ok, eso es muy simple. ¿Viste la noticia esta mañana? Sobre. ¿No viste la buena noticia que hay? No, no la vieron. Elizabeth, ¿usted no vio la noticia esta mañana, la buena noticia que hay? O sea, la buena noticia fue que, Amanecí viva, que sí. amanecimos vivos, que nos levantamos, estábamos ya gozosos con eso. Elizabeth, ¿no sabes cuál es la buena noticia que hubo esta mañana? No, que amanecí viva, sí, pero Que no. Jesucristo murió por ti para darte un lugar en el cielo. Si eso no abre una puerta, hermanos, no sé qué otras palabras utilizar para que abra la puerta. ¿Sí? Vivimos en un mundo saturado de malas noticias. Empiece por dar una buena noticia. ¿Me va a entender en el ejemplo, Daniel? ¿Sí? Entonces le digo, bueno, Héctor, dime. es que el asunto está en que nosotros predicamos en la iglesia y no predicamos a Cristo. Entonces, atamos de una vez a la gente a que no, tienes que ir a la iglesia porque ahí es donde te vamos a dar la salvación. Y eso no da la salvación la da Cristo. La da es Cristo. La gente va a buscar reunirse por agradecimiento a ese sacrificio, pero no es la iglesia, es Cristo. Sí, mucha gente piensa que evangelizar es llevar folletos para decirle a la gente que venga a la iglesia. Okay. La mayoría. Y no es eso. A la larga no es sí. Eso. A la larga sí es A eso. la larga sí. O sea, sí hay que congregarse, pero eso no es la función en ese no, momento. no, pero es que congregarse es otra cosa, Daniel. Sí. Pero a la larga la invitación sí es a que vengan a la iglesia, a que ellos sean iglesia. A que ellos pertenezcan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces nosotros correcto, pero eso no lo entienden ellos en ese momento. Pero es que ellos no tienen que entender, Daniel, ellos no tienen que entender eso en ese momento. Ellos en ese momento tienen que entender que tienen un problema gravísimo que se llama pecado. Ahí ya, porque entonces la persona te va a decir, venga, es que sí, pero después de que yo me bautice, ¿qué va a pasar? No, venga, es que usted ya hace parte del cuerpo de Cristo y vamos a empezar a estudiar qué hacer. Entonces ahí es donde le enseñamos a la persona que se tiene que reunir, ahí es donde le decimos a la persona por qué adoramos de una u otra forma, por qué creemos en esto y en aquello no, porque la Biblia no nos lo muestra, ¿sí? Ese es el trabajo que viene después. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado olímpicos para todo. Primero queremos alargarle o sea, nosotros queremos convencer a la persona de todo antes de meterlos a las aguas del bautismo. O sea, lo convencemos de todo lo doctrinal, menos de que tiene que cambiar su vida. Pero queremos convencerlo de todo lo doctrinal. ¿Sí? ¿Por qué lo queremos convencer de todo lo doctrinal? Porque tan pronto salgan las aguas del bautismo, ya convertí a Elizabeth, ahora me tengo que ir a buscar otro. Y va a salir a buscar otro. No funciona así. No funciona así. La predicación nuestra hoy tiene que dar el mismo resultado de la predicación de los apóstoles, de Timoteo, de Tito, de Apolos en el primer siglo. Si tu predicación no está dando esos resultados, hay un problema. ¿Y saben qué? Dejemos de estarle echando la culpa a los demás. Hay un problema en tu predicación, en lo que estás viviendo y en lo que estás enseñando. No es decir, no, es que esa gente tenía comezón de oír. No, es que esos son muy tercos, no. Es que el Señor sabía que algunos iban a ir. Pero todos los tuyos, pues. Todos los tuyos. No, hermanos. Dejemos de eso y empecemos a hacer las cosas como realmente tenemos que hacerlas. Dejemos de impedirle el agua a la gente, pero enseñémosle que después de salir del agua, hay mucho camino por recorrer. Apenas va a empezar. Apenas va a empezar. ¿Sí? Por eso dice que es un niño espiritual. Es un recién nacido. Todos los que hemos sido padres, yo creo que, bueno, a los que conozco acá, creo que todos somos padres, o la gran mayoría, ¿cierto? No he visto ningún bebecito que salga de la sala de parto corriendo. Hay que sacar los cargaditos, ¿cierto? Sí. Y empiezan a caminar y todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ellos son recién nacidos, les tenemos que enseñar todo. ¿O quién deja un bebé ahí
Listo, ya, mijo, ya nació, ¿sí? Voy a decir como diría un buen venezolano, ya lo parí. Fíjese solo. Ya. Yo ya hice lo mío, que era parir. Usted verá que sí que ir para adelante. No funciona así. Sabemos que no funciona así, ¿cierto? En la vida espiritual tampoco funciona así, hermano. Entonces, aprovechemos, enfoquémonos en muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, aplicado ¿a qué? ¿A qué es lo que necesitas para salvarte? De ahí, cuando las personas dicen, ¿cómo así? Vení, Daniel, entonces es que a mí me bautizaron cuando yo tenía, pues, no sé cuántos meses, días, no sé, me bautizaron. Eso ya no funciona. ¿Y usted qué pecado tenía? Ah, no, pues yo, pues, que me acuerde ninguno. Pero a mí me dijeron que es que era el pecado de Adán y Eva. Oye, entonces vos crees en un Dios que te endosa a vos el pecado de otro. Vos conociste a Adán y Eva siquiera, pues, para que sepas por qué estás cargando con el pecado de él, con la culpa del pecado de él. Ah, no. Mira, la Biblia nos enseña de que cada uno es responsable por sus propias obras. Entonces, pero vení, entonces si a mí me bautizaron allá y yo no tenía pecado, pero ahorita sí tengo pecado. Pues, ya vos verás lo que tenés que hacer. Sí, sí me voy a entender. Esa es como la dinámica. De igual forma, no hay una regla, no hay una norma, porque con todas las personas vamos a poder encontrar en un escenario completamente diferente. Podemos encontrarnos personas en un escenario totalmente extasiado de alegría, como podemos encontrarnos personas que están totalmente devastados por la tristeza. Entonces ahí tengo que mirar cómo llegarle a cada persona. ¿Listo? Mis hermanos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Amén, hermano. Me disculpan el haber llegado tarde, pero como llegué tarde, yo tenía que utilizar los mismos minutos. Claro.